Esa pregunta les va a sorprender porque es muy babosa. ¿Te la esperaban? Rosaniti, ¿te la esperabas? No, no. Te voy a decir, es una operación que resultaba, vamos a decir, lógica cuando empezó el bombardeo, pero que Ujú. parecía que ya de pronto todos esos, digamos, ya no hay mayor comunicación, mayor señal de que se pudiera avanzar en ese sentido, sigue el pleito y de repente la solución. Fue una ¿Tú, sorpresa. Paul, te la veías? ¿La veías venir? No, y te aseguro que muchos de esa mesa ni siquiera se lo esperaban y llegaron ahí ante una sorpresa bastante curiosa, ¿no? ¿Sabes qué? Es más, hasta me suena más como un albur, ¿no? Pues si no me quieres, cómprame, ¿cuánto? Y así pasó, ¿no? Así, casi, casi me suena Ese exactamente. es un buen punto. ¿Quién creen que dio el primer paso para, pues, te compro o te vendo? ¿Quién habría dado el primer paso para esta operación? Yo creo que siempre imagino en estas cosas la presencia de un intermediario, ¿no? De Claro. alguien que se acerca y trata de acercar valga la redundancia, alguien que trata de acercar las posiciones, alguien que está viendo cómo está el pleito. E insisto, Sí. el, desde que el presidente empezó a manifestar, y esto ya tiene años, al principio de la administración, su oposición, su preocupación, lo voy a poner así, respecto a que la participación de la CFE en la generación era minoritaria, y aquel famosísimo 54-46, ¿no? Yo quiero que CFE tenga el 56, perdón, el 56-44 o 56-44. 54, 46. 54-46. Yo quiero que CFE tenga el 54% del mercado y que los privados tengan el 46%, y ya, sí, ya con eso ya está bien para que tenga mayoría CFE. Pues y cuando el presidente pone el número en la mesa, lo que todo el mundo pensamos es, pues compren las plantas, ¿no? Digo, si ese es el objetivo, no tiene mucho sentido, pero si eso es lo que quieren, compren las plantas. Entonces, esa posibilidad, esa conclusión lógica, insisto, pues estaba ahí, pero lo que yo te puedo decir, lo que parecería o claramente estaba pasando es que las partes estaban completamente alejadas, que vino el intento de modificar la constitución, que de pronto plantas de Iberdrola que deciden desconectarlas, en fin, el pleito con Iberdrola estaba ahí vivo todo el tiempo. Entonces yo sí quiero pensar que pudo haber alguien que se paró en medio y dijo, a ver, ¿por qué no mejor buscamos esta solución? Yo no descarto que en el ambiente se suma el problema que tenemos con el Tratado de Libre Comercio. Uno de los argumentos del gobierno de los Estados Unidos es, pues no quieren dar permisos, en fin. Y de pronto la Secretaría de Hacienda, que se sube a tratar de arreglar este entuerto tan tremendo que traemos con los Estados Unidos, me parece que puede haber sido el canal adecuado que abierto, digamos, a esta intermediación, y se alinearon los astros y de pronto pues parece una solución en un momento político, además, muy adecuado, porque el presidente, todas sus decisiones, todas sin excepción, tienen un objetivo político. Entonces, se alinean los astros y de pronto se resuelve, insisto, un problema que desde el origen pues, parecía Sí, natural, bien. pero llegó a Ahora, las condiciones. Perdón. déjame preguntar, Paul, a ver, ¿eso necesariamente garantiza que nos va a convenir a los consumidores? O sea, el que sea la CFE opere, porque no va a ser en propiedad, es otro asunto que tenemos que ver. La CFE no va a tener en propiedad, va a operar las plantas. El que las tenga en operación necesariamente es bueno para el país. Mm, Mira, en inicio te diría que no, porque no tanto por el hecho de la propiedad o no, eso déjame lo dejo un poquito a un lado, sino porque en teoría CFE operaría, que es la información que tenemos y debo ser muy enfático en, es lo que sabemos, pero no sabemos si va a pasar. CFE empezaría a operar,
y tendría que operar por un fee, por un monto establecido por este fondo de inversión para el cual tendrías que tener rendimientos. Entonces ya tienes dos ajustes. Te van a pagar, pero tienes que generar rendimientos. Si no generas rendimientos, estás generando pérdida. Si generas pérdida, pues entonces esto no resultó ni para el fondo ni para nadie. Y en caso, digamos, que CFE pudiera constituir una filial, voy a pensar, ¿para qué? Para que no entre el Sindicato Único de Trabajadores, porque si no tendrías un exceso y al final del día no operarías con el personal eficiente, sino que tendrías que operar con una serie de personal, con todos los problemas, digamos, ¿no? Que tienes. Al final, las plantas de productores independientes de energía, de acuerdo con los cálculos que hace la CRE, son mucho más baratas que las plantas de CFE en los mismos contratos legados. El hecho sería que si le metes todas las cargas que ya tiene CFE en esta operación, pues lo que vas a hacer es hacerlas más caras. Entonces no serviría para nada. Ese es el problema, porque al final del día estas plantas ya están con un contrato legado para CFE suministro básico, entonces no hay ni para los mexicanos, no bajan ni los costos y por el contrario los pueden subir. Hay nada más quiero hacer un comentario, antes de una pregunta que va a preparar el público, bueno, que ya llegó del público y que va a leer Belén. Si no incorporas a los trabajadores de la CFE a las plantas, no vas a tener votos, maestro. Entonces, pues esto sería una posición política, lo cual nos lleva a que no hay eficiencias permitidas. Pero ahí también es donde tenemos que ver cuál es entonces la participación de este vehículo que se llama Mexican Infrastructure Partners. Sí, que va a ser el dueño. Se supone, exacto, y se supone que realmente es un fondo privado. Y se supone que este fondo, independientemente de cuál será la relación con Fonavit, tiene que generar rendimientos. Al final del día, aunque sean pequeñitos para fondos de pensiones, pues tienes que generar rendimientos. Si no generas rendimientos, pues estás faltando a tu propósito. Entonces, imagínate tener luego un rescate de un fondo privado para... No es algo. A ver, Belén, pregunta. Preguntas. Laura González desde Monterrey nos pregunta, ¿es cierto que la política de Iberdrola es enfocarse en la energía limpia, por eso vendió lo que ya no cumple con esto? ¿Será así? Mira, yo no creo, sí creo que Iberdrola se está concentrando en las energías limpias y creo que es el propósito de la empresa salir digamos, un proceso de descarbonización, pero no creo que haya sido, como dijo Rosanet, el principal impulsor para la toma de decisiones. Más bien creo que ahí pues se juntaron dos intereses y un tercero quizá hizo el proceso de acercamiento, pero pues coincide también con la visión de largo plazo de Iberdrola. Entonces, digamos, le libera recursos, dinero fresco que puedes inyectar en otros proyectos. Recientemente, la semana pasada, anunció Scottish Power, que es una filial de Iberdrola, pero en el Reino Unido, que va a desarrollar más parques eólicos en el Mar del Norte. Entonces, pues, digamos, le liberas recursos y los puede invertir en otro lugar donde le genere mayor rentabilidad y donde haya mayor interés de recibir ese dinero, ¿no? Salvador Prieto, Rosanetti, finalmente, ¿quién va a pagar? O sea, esto es más deuda, aunque no esté registrado en los libros como tal. Sí, a mí me gustaría detener un poquito, tratar de explicar qué significa un vehículo de propósito especial. Yo difiero por completo de esta calificación de el fondo va a ser el dueño de las plantas, el MPI, MIP. En realidad, ¿cómo funciona esto? O sea, un vehículo de propósito especial para digamos, me parece que la explicación más sencilla que se me ocurre es piensen todos en un fideicomiso. Tú, Eduardo, tienes una casa, o 2 casas, o 5 casas que vas a heredar y decides ponerlas en un fideicomiso. Entonces, en ese fideicomiso, al ponerlas en un fideicomiso, tus herederos no las pueden vender, no las pueden rentar, no pueden hacer nada, solo pueden recibir el ingreso que provenga del fideicomiso. Y al fideicomiso le diste las reglas. ¿Qué tienes que hacer con estas casas? Las vas a rentar, les vas a dar la renta y las vas a repartir de esta forma. Es una caja cerrada. Para esta operación que todavía está muy verde, pues, pero yo creo que sí se va a culminar, se va a crear un vehículo de propósito especial. Y ese vehículo va a vivir en el fondo privado. ¿El fondo privado es el dueño de las plantas? No.
lo es el vehículo de propósito especial. Y ese vehículo de propósito especial va a recibir dinero, en principio, hasta donde sabemos, el único dinero que está seguro va a ser el que va a poner Fonadín, más que el dinero. Fonadín deposita el dinero en el vehículo de propósito especial, el vehículo de propósito especial recibe las plantas y paga. A ver, Porque, pero sí, ¿de dónde saca el dinero del buen Fonadín? punto. ¿De dónde lo saque? Que en principio puede ser del mercado de valores, pues con emisión de deuda, lo que sea. ¿De dónde lo saque? Lo relevante es que es Fonadín. Yo lo que le pido al público es, no piensen, digamos que si el dinero se lo presta la banca privada, invento. No, el tema es que hay que pagar. ¿Y Pues quién va a sí, pagar? claro, Pues por supuesto, Fonadín. no. ¿Y quién es Nosotros, Fonadín? ¿Quién es claro. Fonadín? ¿Gobierno federal? Eso es. Entonces, si el dinero con el que se va a pagar esas plantas sale del gobierno federal, a lo mejor, seguro, la idea es, oye, ¿y de dónde le vamos a pagar al Fonadín? Pues de las mismas plantas, ¿no? De lo que generen las plantas, sí, pero la garantía, o sea, yo quiero ver que a cualquiera de nosotros intente hacer esa misma operación. La garantía la da Hacienda, el gobierno mexicano. Entonces, para mí no hay duda, eso se llama deuda. ¿Deuda fuera de balance? Sí, Sí. porque el Fonadín no está en el balance financiero federal, no forma parte del PEF, pero es deuda garantizada al 100% por el gobierno federal. Es deuda. Perfecto. Ahora, bien, ahora, eso, no, pero a ver, me surge esta pregunta, Paul, y por supuesto, Rosanetti, no es una doble presión, ¿a qué me refiero? El Fonadín tiene que pagar, porque va a contratar deuda. Y entonces, las plantas tienen que darle una utilidad al Infrastructure, ¿cómo se llama? Partners. Ese es por un lado, le tiene que dar una utilidad a ese fondo y le tiene que pagar también al Fonadín para que pague las plantas. O sea, es una doble carga, o sea, la eficiencia que pueda tener y la utilidad que puede generar ya está comprometida no sé por cuánto tiempo. Es que el ingreso, o sea, esa rentabilidad a la que te refieres, ya existe hoy. Hoy, las plantas le pertenecen a Iberdrola. Le venden los electrones a la CFE. La CFE cobra el dinero de esos electrones y le paga a las plantas. Hoy, esos electrones, digamos, los vende al mercado más caro que lo que le cuestan Claro. a las plantas y por lo tanto hay una utilidad. Claro. Bueno, esa utilidad tal cual, en estrictos sentidos, es exactamente como va a operar con el nuevo esquema. Yo lo que digo es, entonces, ¿para qué tanto nuevo costo? Pero bueno, está bien. Va a operar con el nuevo esquema. De eso que le paga a las plantas hoy CFE, que digo sería, imagínense que nada más lo cambiamos de cuadrito, ¿no? Ahora en lugar de ser el CFE, va al vehículo de propósito especial. Sale para pagar la operación y mantenimiento, sale para pagar todo y queda con una utilidad. Así es exactamente como quedaría. En vez ahora de pagar la Iberdrola, le vas a pagar al vehículo de propósito especial. Y el vehículo, por eso le decía, es en el fideicomiso que tú creas con tu herencia. El vehículo recibe ese dinero y paga. ¿A quién? Pues a Fonadín. Y tiene que haber una rentabilidad. Vamos a pensar que es la misma que hoy existe. Lo que decía Paul es, uno de los componentes del costo es lo que cuesta operar las plantas, el que vayan los señores y estén operando y luego al mantenimiento menor, en fin. El vehículo de propósito, vamos a pensar que eso cuesta 100. El vehículo le va a dar 100 a la CFE para decirle, aquí tienes, Bartola, tus 100 pesos y con eso vas tú a operar la planta. Nada más hay 100 pesos. Actualmente la planta está operada forma parte, el sindicato de Subterm está operando esas plantas bajo el control de Iberdrola. Entonces son pocos empleados, digamos, tienen una operación eficiente.
Al cambiar de manos, no sabemos Híjole, si el SUTEM va a hacer presión. para ¿no? Decir, meter a para más meter gente. más gente. No, así de sencillo, Dejan para de ser meter más gente. dejan de ser baratos. Hay ese riesgo que a mí me parece elevado. ¿Cómo es la utilidad? Espérame. El fondo, insisto, nomás te voy a decir, ahí hay 100 pesos para la operación, ¿no? Por eso digo el ejemplo de toma Bartola, están tus 100 pesos y eso te tiene que alcanzar. ¿Qué pasa si no alcanza? Ah, pues es problema CFE. Porque por eso se crean los fideicomisos, Eduardo. Porque lo que va a hacer el vehículo de propósito especial es, yo cobro, tú vendes los electrones, yo los cobro, o tú los cobras. Vienen para acá, todo el dinero completo viene para acá. CFE no va a ver pasar ese dinero por su caja. Entra directamente al vehículo y el vehículo dice, pues yo pagué 100 pesos de operación, aquí hay una utilidad, con eso le pagamos al Fonadit. Si no alcanza, la planta necesita más dinero para operación, problema de CFE. ¿Y qué significan los problemas de CFE? Más subsidios que pagamos nosotros. Pérdidas directas que pagamos nosotros. Entonces, yo te diría, por eso se crea el vehículo, es como un manto protector, aquí nadie se puede meter, pero sí hay el riesgo de que al cambiar la operación, la CFE, más que poner en riesgo el vehículo, nuevamente pone en riesgo a los mexicanos, digamos, porque se crea un déficit que nosotros tenemos que pagar. Paul. Coincido, y esa es la parte del riesgo operativo que tenemos. Sobre todo si si tomamos en cuenta que debe operar CFE como operan las otras plantas. Ahora bien, pudiéramos crear filiales, no me gustan, son cajas negras, pero se pudieran crear filiales que tuvieran cierto acotamiento, pero otra vez vuelves al problema de la eficiencia. Al final, acuérdate que el interés de Iberdrola como empresa privada, pues es generar utilidades a través de la eficiencia máxima operativa, pero no es el mismo interés que tenemos en las empresas públicas. Entonces eso luego genera problemas, como bien señalabas. Oye, yo quiero más plazas porque quiero más votos, quiero más plazas porque quiero atraer más el favor del sindicalismo nacional. Pero sin embargo, como decía Rosanetti, esto no es diferente a cualquier otro merger and acquisition que hemos visto en otros momentos. O sea, ya vendió en su momento Tractebel a Engie, ya vendió Intergena a Savi. Digamos, no haría ruido si fueran dos empresas privadas vendiendo sus activos. Donde nos hace mucho ruido es que la empresa más golpeada en esta administración le venda al mismo que lo golpea, porque pareciera que da frutos esta estrategia de te corro del país, te hago difícil la situación, te pongo las trabas administrativas y regulatorias, entonces véndeme, si no, te puedo hacer la vida muy difícil el resto del sexenio. Déjame ver, hay otras preguntas. Quiero darle pie a las preguntas y después a Pablo Álvarez y Casa. Tienes la pregunta de Jorge Aguilar. Jorge Aguilar, así es, dice, ¿no era mejor tener solo el servicio y no necesariamente la propiedad? Pregunta. Pues justamente, y perdón, Rosanetti, que me adelante, pero justamente eso es lo que teníamos los mexicanos y creo que en el centro de esta situación es este concepto, y perdón la expresión, pero este concepto quizá de ideología basado en los 50, ¿no? Donde si tú pagas algo por mucho tiempo, al final te pertenece la propiedad. Y si se acuerdan, los gasoductos fue el mismo problema. Es que yo te estoy pagando 30 años y no me quedo con el ducto. Yo te estoy pagando la electricidad, pero no me quedo con la planta. Y si se revisan los discursos de Bartlett, ese es el centro de este debate. ¿Por qué te estoy pagando y no me quedo con él? Bueno, pues si te quieres quedar con él, págame el valor final o págame esta planta, es lo que está diciendo Iberdrola y lo que están aceptando. Bueno, te pago, me quedo con ellas, aunque estén depreciadas, aunque necesite meterle más inversión, aunque las tenga que operar, porque es el modelo de visión de si yo las poseo, es mías. Pero lo que teníamos los mexicanos, el concepto de productor independiente de energía era eso. Un tercero te maquila en un punto fijo, en un punto donde tú le dices, y incluso hasta con gas que tú le provees, que en muchos casos el proveedor comercializador es CFE, te maquila ese gas, lo convierte en electricidad y te lo entrega para que puedas tener precios más accesibles para el suministro básico. Ese fue el concepto inicial, pero es el concepto que no es querido.
A ver, va, quiero cumplir con el público porque le abrí la posibilidad al público de participar y después no de lo que dicen, pero así, ay, qué bonitas invitaciones. Mauricio Salgado dice, Iberdrola invierte 2.800 millones y venden 6.000. Suena a un gran moche y negocio con los gobernantes. El gobierno le comprará al nuevo holder que seguro están metidos políticos con prestanombres. Desde el punto de vista de Mauricio, no sé, no va. Bueno, vale o sea, pagamos por el servicio en el recibo y pagamos por el subsidio en el impuesto. Definitivamente, el año pasado pagamos 83,000 millones de pesos en subsidios, pero ¿cuál es el problema? A pesar de esos 83,000 millones de pesos de subsidios, CFE sigue teniendo pérdidas de 40,000 millones. Si lo sumamos, 83,000 millones más 40,000 millones, tenemos una pérdida neta de 120,000 millones, que es más o menos parecidos a esos 6,000 millones de dólares que vamos a pagar. Entonces, ahí está lo bonito de este No me cálculo. digas. No manches, qué buenos somos para hacer negocio, chinga, la verdad. A ver, Pablo, ¿quieres hacer algún punto? Me voy a ir derecho hasta la media y después pago los comerciales, los espacios No, yo creo que comerciales. los colegas entienden bien el tema. Creo que agradezco la explicación. Sí creo que es deuda pública finalmente. El fideicomiso ayuda a tener flexibilidad para hacer estos manejos. Esa es la parte positiva. Pero la parte negativa es que sí se presta a que no tengamos claridad de si hay filtración de dinero a terceros, como bien dice el público. Esa es una de las grandes desventajas de los fideicomisos, ¿no? Digo, ya Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil han dicho eso, que cuál es la desventaja de los fideicomisos, pero también es claro que como estaban las cosas, era la única posibilidad de que la operación se llegara a realizar. Digamos, también hay que ser en ese sentido realistas, ¿no? Creo que finalmente es una apuesta donde Iberdrola creo que actuó racionalmente, dice, ya no puedo seguir operando, aunque gane amparos, de todos modos no se aplican porque el gobierno no respeta los amparos que yo gané y voy a tener incapacidad de poder funcionar. Digo, Rosanetti lo explicó perfectamente bien. Entonces creo que sin que lo esperáramos, porque finalmente Iberdrola todo el tiempo había amenazado, voy a ir a los tribunales internacionales, voy a ir al Tratado de Libre Comercio con Europa. Nos quedamos con ese discurso y de repente descubrimos que viene una operación de venta. Sí fue sorpresivo definitivamente, pero es completamente racional desde la lógica de la empresa. ¿Para qué me quedo en un país donde yo no puedo hacer negocios, ¿no? Claro, a ver, vamos a... sé que mi compromiso con Poli era dejarte a la media y ya estamos cerca de ella. Ahora, faltan piezas todavía, ¿verdad? Faltan piezas, Rosanetti, todavía Sí, no... sí, hay una serie de autorizaciones que pues, nos han dado. Una muy importante es la de la COFECE. Está la operación sujeta a eso. Está incluso sujeta, yo te diría, a la definición final de la estructuración de la misma. Es decir, se habla que podría entrar la banca privada, se habla que podría entrar las AFORES, pero lo que hoy tenemos... Sí, las sí, AFORES, es parte de las posibilidades de financiamiento de ahí esta está nuestro operación. ahorro, no manchen. A ver, yo no soy tan escéptica de la operación de un vehículo de propósito especial. Es una caja cerrada. Vuelvo a mi ejemplo de tu herencia, Eduardo. Nadie puede entrar ahí, nadie. Aquí es una caja 100% cerrada, las reglas están claras. Yo cobro y yo pago. Yo cobro y yo pago. Punto. Así no hay forma, digamos, de que alguien abuse. Lo que es una realidad, pues, es que, insisto, hoy son plantas que operan con utilidad en conjunto. Así ocurre y quiero pensar que así pudieran continuar. Sin embargo, como hay plantas muy viejitas, digamos, lo que iba a pasar ya es que había estos contratos que tenían con la CFE, ya iban a vencer. Hay algunos que están tan cerca como un año para vencer,
¿Por qué? Porque ya procede a pagar esa planta, a dedicarla para otros efectos más que a pagarla. Y a lo mejor, bueno, ya tenía que haber hecho subasta la CFE para sustituir esos electrones y eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar conforme vayan venciendo esos contratos que ahora están en un fideicomiso? Y pues vamos, ¿cómo es entonces que se va a continuar garantizando el pago al fideicomiso, al vehículo de propósito especial? Ya le puse fideicomiso, pero puede serlo. No lo sabemos. No sabemos muy bien qué idea está detrás de esto. Entonces, pero bueno, pues efectivamente faltan muchas piezas, insisto, por el momento lo único que sabemos que es lo que Hacienda escribió. Y Hacienda dice algo muy importante que no quiero dejar de comentar aquí. Dice, bueno, por un lado, en principio lo que está claro es el dinero, en principio sale del Fonadín, aunque luego encontremos otras formas de financiar. Y la otra cosa que dice, muy importante el comunicado de Hacienda, es que con esta operación queda abierta la puerta para que Iberdrola y la iniciativa privada en general pueda invertir en energía renovable en México, sujeto a las reglas del Estado. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero para mí es muy importante que ese comunicado dice, con esto vuelvo a abrir la puerta. Eso, para mí, es fundamental. Y hay otras cosas importantísimas que me parece que tienen que ser consideradas, fundamentalmente el famoso paquete de 22 leyes que impide la inversión en México, pero bueno, ahí está, lo pongo en la mesa porque Hacienda dice, con esto abro la puerta para invertir, pues sí, pero al mismo tiempo hay un paquete que entró al Congreso de 22 leyes, modificar 2 leyes, quiero decir, que impiden por completo invertir, pero pues esa es la realidad. Paul, ya como síntesis. Pues básicamente, ahorita que lo comentabas, creo que el secretario de Hacienda fue bastante cuidadoso con lo que dijo. Dijo, esta no va a ser deuda presupuestal. Claro que va a ser deuda pública, pero dijo presupuestal. Y esto también viene en el marco de un anuncio reciente que hizo Standard & Poor's diciendo en algún momento podría bajar la calificación de México. La de Pemex, la de CFE ya está también casi en el borde de deuda basura. Entonces, creo que buscan la manera de diversificar este riesgo para justamente pues no darle tantas razones a las calificadoras de bajar el rating que tenemos de la deuda soberana en México y de la deuda de CFE. Pero sin embargo, de que es deuda pública, definitivamente. Habrá que ver cuáles son las reglas del juego y justo lo que decía Rosanetti, agrego, a mí me llamó la atención porque lo que dijo también este presidente fue, usó la palabra tutela, bajo la tutela, ¿no? Y es algo que hemos estado viendo, al menos en los sistemas de gasoductos con las empresas más importantes de gasoductos, es, ok, entendemos que cambiaron las cosas, entonces acerquémonos a CFE, encontremos la manera de negociar y parte de estas negociaciones que se han hecho es, tú eres socio, tú vas a ser dueño y tú vas a tener parte de la propiedad, que es lo que tanto has querido. Entonces, por ahí también podrían venir algunos de estos cambios. Les agradecemos infinitamente que tengan la gentileza de estar en este espacio. Muy importante el tema, pero sobre todo muy importante que ustedes nos ayuden a entender la realidad que estamos viviendo. Rosanetti, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias por estar con nosotros, querido Paul. Gracias, un abrazo muy querido. Lalo muchas gracias. Y Rosanetti, un abrazo. Qué gusto verte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Pablo, ¿algún remate breve? Bueno, yo creo que no conocemos mucho de los detalles, pero me parece que pues este es un juego donde el gobierno mexicano se va a hacer cargo del tema y creo que va a tener que ofrecer electricidad al mejor precio al público en general y a las empresas. Pero el tema creo que lo puso bien Paul. El tema es que si yo no tengo la eficiencia para funcionar adecuadamente, pues obviamente voy a tener que asumir ese costo con subsidios, ¿no? Y los subsidios implican obviamente un cargo al erario, ¿no? Claro. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado y haber participado.